La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Suzuki, una especie de programador de 29 años, que para su mala suerte trabajaba en una compañía desarrolladora de videojuegos, en la que se veía obligado a tomar largas jornadas de trabajo, ya que recientemente varios de sus compañeros habían renunciado, y él tenía la tarea de terminar el juego, Death March, antes de su fecha de lanzamiento. Lamentablemente para eso tendría que pasar varios días en oficina, y existía otro problema. Su supervisor le informó que debían hacer el juego más fácil. Esto ya que sus jefes consideraban que el nivel de dificultad era demasiado alto. Por suerte Suzuki era bastante inteligente, así que se le ocurrió otorgarle 3 ataques poderosos a los jugadores principiantes. Ataques que serían opcionales por si los jugadores experimentados preferían evitar el camino fácil, aunque por ello su trabajo prácticamente se duplicó, ya que tendría que efectuar por su cuenta los nuevos cambios en el sistema. Sin más opción, el chico pasó varios días sin salir de la empresa, trabajando en los cambios y corrigiendo algunos errores de sus compañeros. Su estado físico cada vez era más desalineado, hasta que por fin, luego de 3 días de trabajo continuo, fue capaz de cumplir con la fecha límite. Tras esto, tomó una siesta en la empresa antes de regresar a su casa. Pero cuando se despertó se dio cuenta de que su entorno era muy distinto al de su trabajo. Incluso su apariencia era mucho más joven. Obviamente no entendía qué carajos estaba pasando, así que llegó a la conclusión de que quizá todo era un sueño provocado por tantas horas de trabajo. Y después de calmarse se dio cuenta de que una interfaz muy similar a la del juego que había estado desarrollando aparecía ante él. Rápidamente quiso cerrar sesión, creyendo que de esa manera despertaría, pero eso no funcionó. Y al revisar más a detalle el mapa en su sistema, se dio cuenta de que un grupo grande de monstruos de nivel 30 se estaba dirigiendo a su ubicación, y como él apenas estaba en el nivel 1, decidió que lo mejor era esconderse hasta que se alejaran. Lo que no esperaba era que las criaturas conocían exactamente su ubicación, abriendo fuego contra él. Lo peor de todo era que sus ataques parecían causar daño real en el chico. Por suerte se dio cuenta de que los 3 ataques que había instaurado para los principiantes se encontraban en su sistema, así que sin dudarlo activó uno de ellos, la lluvia de meteoritos, con la que para su fortuna fue capaz de deshacerse del pelotón entero de bestias que querían eliminarlo, y gracias a todos los monstruos derrotados, sus niveles aumentaron rápidamente. Minutos más tarde, el chico recobró la conciencia tras el ataque, pero al hacerlo se dio cuenta de que uno de los lagartos había sobrevivido, así que creía que ese era su fin, ya que no sería capaz de enfrentarlo. O bueno, eso era lo que creía, ya que gracias a toda la experiencia que había obtenido, le bastó con un solo ataque para derrotarlo. Y después de ponerse a salvo de los monstruos, Suzuki, que comenzaba a creer que quizá eso no era un sueño, checó su inventario para de nuevo intentar desconectarse. Pero eso no funcionó. Eso sí, al hacerlo se dio cuenta de que sus estadísticas habían aumentado drásticamente desde la última vez. Incluso su nivel había pasado del 1 al 310. Claro, todo eso gracias a las más de 50 bestias que había derrotado. Después de esto, quiso probar de nuevo el ataque de antes, pero como ahora contaba con mucho más poder, dicho ataque fue capaz de arrasar con una porción de terreno enorme. Su ataque se había vuelto aterrador. Incluso tuvo que usar sus nuevas habilidades físicas para evitar salir herido por la onda expansiva. Y bueno, una vez estuvo en un lugar más seguro, continuó probando su inventario, percatándose de que en él se encontraban varios ítems que le serían de utilidad, como un recipiente con agua infinita. Tras revisar esto y equiparse con mejores vestimentas, usó los puntos que había obtenido por derrotar a los lagartos para chetar varias de sus estadísticas, como salud, rapidez y resistencia, ya que sabía que eso sería clave en ese mundo. Y sí, así comienza este anime. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Death March de Parallel World. Después de esto, decidió explorar un poco los alrededores, hasta que luego de varios días de viaje, con su mapa notó que un ejército de caballeros estaba cerca. No obstante, apenas estaban en el nivel 7, pero además de ellos, también notó a otra criatura, que se trataba de una especie de guiberno, y a la cual por accidente terminó enviando justo a donde los caballeros se encontraban, y no sabía si serían capaces de enfrentarlo. Rápidamente intentó reparar su error, yendo tras la bestia, y al llegar notó cómo los tipos hacían frente a la criatura a base de
de arcos y espadas, pero sus ataques no parecían funcionar debido a la diferencia de nivel. Eso hasta que una especie de maga usó un hechizo para alejar a la bestia, pero al hacerlo su propia magia terminó mandándola a volar. Por su parte el prota entró en acción y usó sus habilidades para ponerla a salvo, ya que creía que en parte lo ocurrido era su culpa. Por cierto, la chica quedó bastante impactada con que alguien tuviera habilidades de esa clase. Y bueno, una vez en un lugar seguro, la chica le dio las gracias por lo de antes, presentándose como Sena, una maga militar. Aunque mientras conversaban fueron interrumpidos por las compañeras de la chica, quienes creían que el prota podía ser una amenaza. Este último usó como excusa que él era un simple mercader que pasaba por la zona, aunque las chicas no parecían creer sus palabras. O bueno, eso hasta que usó sus puntos para aumentar su estadística de engaño. Una vez con la confianza de las chicas, tomó la decisión de acompañarlas hasta su ciudad, ya que quería buscar un lugar en donde hospedarse algunos días. Y en el camino las militares le explicaron más o menos cómo funcionaba su ciudad, explicándole que para quedarse en ella tendría que someterse a una especie de registro, para así comprobar sus habilidades. Una vez en la oficina de registro, el chico tomó la decisión de ocultar sus habilidades reales, ya que no quería levantar sospechas entre los ciudadanos. Por ende, fue registrado como un mercader, apenas en el nivel 1. Cosa que por cierto dejó bastante decepcionadas a las militares de antes, quienes creían que su nivel era mucho más alto y podría ser alguien en quien confiar en caso de una amenaza. Y después de obtener su registro exploró un poco la ciudad, topándose con esta chica de aquí, Marta, quien se ofreció a mostrarle dónde podría hospedarse, lugar que por cierto terminó siendo la posada de su madre. Pero aún así, el chico no desperdició eso. Además, después de hospedarse aprovechó para preguntarle un poco más de ese mundo a la mujer, claro, evitando levantar sospechas, descubriendo que ese lugar a menudo era atacado por guibernos, pero no había nada de qué preocuparse. Los monstruos más poderosos no solían rondar esos lugares. Esto luego de que el héroe derrotara al rey demonio hace ya varios años. Y luego de su charla, Marta se ofreció darle un pequeño tour por la ciudad, donde por cierto terminaron topándose con un par de esclavas mitad bestia, quienes estaban siendo molestadas por un hijo de fruta. Obviamente el prota no permitiría eso, así que con su sola presencia se encargó de intimidar al tipo de antes, y luego de ayudar a las chicas a continuar con su trabajo, Marta le explicó que esas niñas habían sido convertidas en esclavas por el hecho de ser mitad bestia, ya que los humanos de ese lugar solían odiar a su raza, después de que años atrás tuvieran una gran guerra entre ambas civilizaciones. Pero bueno, luego de un largo día de recorrer la ciudad, cuando regresó a su habitación, Satsuki, o mejor dicho Sato, el nuevo nombre del personaje del prota, se dio cuenta de que ese mundo era muy diferente al juego que había creado, llegando a la conclusión de que no se encontraba dentro de un sueño. Por ello, tomó la decisión de disfrutar al máximo su estadía en ese lugar, ya que al fin podía alejarse de su duro trabajo en el mundo real, y por el momento dejaría para después intentar descubrir por qué había sido llevado a ese mundo de fantasía. Días más tarde, Sato fue visitado por la militar de antes, quien explicó que como agradecimiento por haberle salvado la vida, quería mostrarle los mejores lugares de la ciudad. Obviamente el prota no rechazó la oferta, ya que aparte de querer disfrutar de su libertad en ese mundo, quería acercarse un poco más a la chica. Y mientras visitaban algunos sitios, el chico aprovechó para investigar un poco más de la magia en ese mundo, ya que a pesar de saber cómo utilizar las habilidades del juego, no sabía muy bien cómo funcionaba el maná en ese mundo. Y bueno, después de recorrer varios lugares, la chica le mostró la base militar donde servía, explicándole que en su ciudad ellos únicamente derrotaban a monstruos de rango bajo. Era por eso que sus niveles no eran demasiado altos, y además aprovechó para contarle algo de la historia del antiguo héroe, comentándole sobre cómo la persona que emanara luz azul al portar una espada sería el próximo sucesor del héroe. Pero dejándose de lado, mientras continuaban con su recorrido, se toparon con las chicas de antes, las cuales estaban siendo atacadas por una multitud de personas. Sin pensarlo, Sena intervino para tratar de detener el abuso. Mientras tanto, Sato, utilizando su mapa, consiguió dar con las personas que instigaban a la gente a actuar de esa forma, y luego de deshacerse de ellos y de encontrar al dueño de las esclavas, le explicó a la multitud que el tipo estaba usando esa distracción para robar sus pertenencias. Pero mientras lo hacía, del cuerpo del tipo emergió una especie de demonio de grado intermedio, que al parecer se alimentaba de las emociones negativas de los pueblerinos, y su festín se había detenido por culpa del prota, así que furioso por ello, usó sus poderes demoníacos para transportar a todas las personas en las cercanías a una especie de mazmorra, esto con la intención de acabar con todos ellos y devorarlos. Por su parte, Sato fue transportado junto a las esclavas de antes, quienes estaban confundidas por lo ocurrido, y luego de presentarse ante ellas y enterarse de que no tenían un nombre, las nombró Lizzie, Pochi y Tama respectivamente.
frente. Además, les dio algunos ítems para que pudieran recuperarse. Por su parte, aprovechó para escanear con su mapa el lugar, descubriendo que la única manera de salir de ahí era derrotando al demonio responsable de crear ese dominio. Así que después de identificar una ruta adecuada, les dio algunas armas a las chicas para protegerse, además de algunas indicaciones de lo que tendrían que hacer para luchar a su lado. Minutos más tarde, se toparon con su primer obstáculo, una especie de monstruo tipo insecto, que según las esclavas lo mejor era escapar, ya que muy pocos caballeros eran capaces de hacerle frente, aunque no esperaban que gracias a sus ítems, el prota estaba rotísimo, y utilizando una especie de pistola creada con sus propios conocimientos, no le tomó trabajo deshacerse de ella. Eso sí, les dijo a las chicas que no le revelaran a nadie lo que habían visto en esa mazmorra. Tras esto, Lisa le explicó que podrían obtener los núcleos de las bestias, de los cuales al revenderlos podrían obtener mucho dinero, así que el prota le tomó la palabra, y después de liberarlas de sus cadenas, les pidió que ellas se encargaran de recolectarlos, mientras él sería cargo de los monstruos que siguieran apareciendo en su camino. Y bueno, después de un rato de explorar la mazmorra, el chico se percató de que las chicas no estaban subiendo de nivel, enfrentando los monstruos, así que ideó una estrategia para que fueran ellas quienes dieran el golpe final a los oponentes, y así conseguir los puntos de experiencia que requerían. Por suerte su estrategia dio resultado, y después de un rato de continuar avanzando y aplicando dicha técnica, las chicas habían conseguido elevar varios niveles su experiencia en combate, además de que poco a poco se acercaban a la habitación, donde al parecer se encontraba el demonio que debían destruir. Y gracias a las chicas, Sato descubrió información útil de las criaturas de ese mundo, como por ejemplo que para derrotar a los slimes era necesario destruir su núcleo y evitar ataques innecesarios. Claro que no todo podía ser bueno, ya que luego de un rato se toparon con un monstruo de mucho más nivel. Por suerte, gracias a que había analizado el lugar, al chico no le tomó trabajo eliminarlo, empleando una de las trampas del laberinto. Y luego de hacerlo, se toparon con una especie de habitación, donde varios de los ciudadanos se encontraban cautivos. Pero bueno, luego de continuar recorriendo el laberinto, por fin se reunieron con el grupo de Senna y sus compañeros militares, quienes al parecer estaban teniendo varios problemas con los slimes. Pero el prota entró en escena y no le tomó trabajo ponerlos a salvo a todos. Sin embargo, las cosas no terminaban ahí, ya que una vez parecían a salvo, el demonio de antes se hizo presente en la habitación. De inmediato los soldados y algunos magos en escena se prepararon para hacerle frente, al igual que nuestro prota, pero este último fue atacado por la bestia de antes, que lo arrastró hasta una habitación aledaña, aunque eso le venía como anillo al dedo, ya que gracias a eso pudo derrotarlo usando todo su poder, sin levantar sospechas. Además, tras hacerlo, se presentó frente al demonio de antes, portando una especie de máscara, ya que de esa manera podría usar todo su poder y no ser reconocido por los ciudadanos. Por su parte, el demonio sacrificó su vida para invocar a su jefe, un demonio de clase alta, al cual el prota quiso hacer frente de la misma manera que antes, pero sus ataques no parecían surtir efecto contra esa bestia, ni siquiera los ataques de su arma parecían funcionar, así que al final optó por replicar la magia de ese mundo, y usando una especie de ítem en su inventario y lo aprendido días atrás, creó una enorme explosión, lo suficientemente fuerte para debilitar al demonio, al cual esta vez fue capaz de dar el golpe final con un tajo de su espada, que esta vez sí surgió efecto. No obstante, el momento de despedirse de las esclavas había llegado, o bueno, eso era lo que las chicas creían, ya que el prota había decidido comprarlas. Además, el mercader le ofreció dos chicas más que recientemente habían llegado a la ciudad y nadie quería tenerlas por el estado en el que estaban, Arisa y Lulu, a las cuales el prota tomó la decisión de comprar. Esto luego de darse cuenta de que una de ellas entendía el idioma japonés y por ende, al igual que él, provenía de otro mundo. Tras esto, ambas se presentaron de mejor manera con Sato, explicándole que nadie las había querido comprar, debido a que su estado físico era bastante débil. Pero el chico les explicó que eso no era importante para él, y las presentó con el resto de su equipo. Después de ello, las llevó a un lugar en el que pudieran alimentarse para reponer energía, ya que parecía que las 5 no habían comido desde hace varios días. Además, les consiguió algo de ropa más cómoda que la que habían estado portando hasta ahora. El problema fue que cuando las llevó a la posada, a pesar de ser bienvenidas por la dueña, el resto de los huéspedes no estaban de acuerdo con la idea de tener que compartir su espacio con miembros de la raza semi-humana. Pero Arisa les hizo ver que eran unos malagradecidos, ya que de no haber sido por ellas, toda la ciudad hubiera sido destruida por el demonio de antes. Mientras que el prota resolvió el problema, haciendo que algunas de las chicas se quedaran en el depósito del hotel, al menos hasta que consiguieron una casa para todo el grupo. Pero dejándose de lado, por la noche Arisa y Lulu se quitaron la ropa para, según ellas, pagarle por haberles dado un lugar al cual pertenecer.
Pero el prota les hizo ver que a partir de ese momento ya no tenían que preocuparse por ello y no tenían nada que agradecer. Aún así, Arisa no desistió de la idea y luego de que el prota se durmiera, lo despertó para intentar llegar a tercera base, incluso robándole un beso. Pero el chico entró en razón y se dio cuenta de que la chica había intentado hechizarlo para hacerlo caer en sus encantos, así que le ordenó no volver a usar esa magia con él. Por su parte, Arisa le explicó que lo había hecho porque se enamoró de él, por la manera en la que la había tratado. Además, le reveló que en realidad ella también provenía de otro mundo, explicándole que existían dos formas de llegar a ese mundo. Una de ellas era luego de perder la vida y reencarnar en un cuerpo nuevo, tal como a ella le había pasado. Y la otra era siendo invocado como un héroe, la manera en la que el prota había llegado a ese lugar. Además, le comentó su historia sobre cómo ella, luego de renacer, intentó usar su conocimiento para hacer crecer su país. No obstante, luego de ser derrocada por un reino enemigo, terminó convirtiéndose en una esclava. Dejando eso de lado, al día siguiente el prota le pidió su ayuda a Sena para así intentar encontrar un lugar adecuado en el cual vivir junto a su equipo. Así que juntos visitaron varios lugares que el chico podría rentar, aunque ninguno parecía convencerlo, ya que la mayoría de esas casas habían sido habitadas por antiguos gremios oscuros. Y bueno, después de pausar la búsqueda, el prota aprovechó para pasar un buen rato junto a Sena y el resto de chicas, pero cuando lo hacían se toparon con algunas compañeras de Sena, quienes le comentaron que habían tenido una pelea con algunas hormigas mutantes en las cercanías. Así que para evitar riesgos, el prota checó en su mapa a las afueras de la ciudad, dándose cuenta de que esta estaba por ser atacada por un número bastante grande de esas bestias, por lo que de inmediato alertó a todos los pueblerinos. Además, tuvo el tiempo suficiente para crear una barrera protectora sin que nadie lo notara, para así reducir al mínimo el número de bajas, y gracias a ello, y a que todas sus compañeras trabajaron en equipo, consiguieron acabar con amenazas sin que la ciudad tuviera pérdidas demasiado grandes. Eso sí, nadie supo que el prota nuevamente los había salvado de su aniquilación. A pesar de ello, uno de los militares intentó quedarse con los núcleos que las compañeras del prota habían conseguido al derrotar a las hormigas, pero el chico lo puso en su lugar y en lugar de que este se quedara con ellos gratis, los vendió a un buen precio, claro, si quería evitar recibir una paliza de su parte. Horas más tarde, el prota fue invitado a celebrar por algunos plebeyos a los que había rescatado, pero cuando este regresaba a la posada, se topó con una especie de sombras, atacando a una persona. Obviamente no lo pensó dos veces e hizo frente a los entes usando sus habilidades, entes que por cierto no eran para nada débiles. Y después de deshacerse de ellos, llevó al viajero mitad rata a la casa de la mujer que le había mostrado las casas anteriormente, ya que ese era el lugar más cercano que conocía. Pero al revisar las heridas del tipo, este le pidió que protegiera a la chica que llevaba consigo, dándose cuenta de que el cargamento que estaba protegiendo se trataba de una niña mitad elfo, que según palabras de la rata, era una especie de princesa, y la cual parecía sentir una especie de apego por Sato, debido al aura cálida que el chico emanaba. Por cierto, la elfa, a pesar de tener la apariencia de una niña, tenía más de 130 años y le explicó que ella era la princesa de un bosque élfico cerca de su reino, así que necesitaba regresar en poco tiempo. Y bueno, el prota, a pesar de que la chica no quería que se marchara, tuvo que retirarse, para así explicarles lo ocurrido a sus compañeras. Además que tenía que llevar a cabo algunos negocios para así obtener el dinero suficiente para la casa, y para ello incluso rentó una carreta para transportar su mercadería que por cierto había obtenido con el dinero de los núcleos de antes. Además aprovechó la oportunidad para acercarse a Lily, quien había estado ayudando a realizar las entregas, aunque mientras viajaban sintió una extraña presencia acechándolos, pero no podía descubrir de qué se trataba. Por otra parte, cuando regresó a la ciudad, el soldado rata que comenzaba a reponerse, le explicó que la elfa había sido raptada de su bosque por varios magos oscuros. Por suerte logró escapar, y fue ahí cuando se encontró con algunos soldados rata, los cuales se ofrecieron a regresarla a su bosque, pero al escapar, uno a uno fueron cayendo. De hecho, las hormigas que atacaron la ciudad eran monstruos enviados por los magos para intentar capturar a la elfa. Pero mientras conversaban, escucharon los gritos de las chicas en la sala, los cuales eran provocados por un nigromante que había tomado la forma de un búho para poder seguir de cerca a la elfa. Su nombre era Zen. De inmediato, el ratón que lo reconoció quiso atacarlo, pero el tipo activó una especie de habilidad gravitacional que afectó a todos en la sala, excluyendo al prota y a Arisa. Sato reconoció que el tipo era
fuerte. Además, tras inspeccionarlo, notó que su nivel era bastante alto. Por su parte, el nigromante reconoció que el chico era alguien peligroso y podría tratarse del descendiente de un héroe, así que le dio la oportunidad de no interferir, y tanto su vida como la de sus amigas serían perdonadas. Obviamente el prota no aceptó, así que se abalanzó contra él, pero sus ataques físicos no parecían afectar al tipo, que era capaz de evadirlo sin problemas. Además, usó las sombras a voluntad, poniendo en jaque a Sato. Sus compañeros quisieron ayudar, pero no pudieron hacer nada en su contra. Eso sí, al menos el chico fue capaz de liberarse. Tras esto, Arisa le pidió que consiguiera tiempo para reunir energía. El prota no se negó y combatió con sus ítems al esqueleto, para así darle la oportunidad a Arisa de lanzar un gran corriente de energía. Pero eso no sirvió de nada contra él, que a pesar de que Sato intentó detenerlo, usó sus sombras para escapar, llevándose consigo a la elfa. Y el prota, que no podía quedarse de brazos cruzados, usó el mismo portal para ir tras ellos, y gracias a eso terminó siendo transportado a una especie de mazmorra perteneciente al nigromante, que al percatarse de su presencia, usó su poder para transportarlo al piso 1, ya que según él, el prota no sería capaz de atravesar 200 niveles para llegar hasta él. Sato, sin más opción, luego de revisar su mapa, inició el recorrido del laberinto, ya que debía atravesar cientos de obstáculos. Por suerte, luego de un rato de recorrido, recordó que dentro del juego existían maneras de subir pisos haciendo trampa, y si ese mundo era similar, eso podía ser factible. Y para eso simplemente debía encontrar al espíritu de la mazmorra. Por suerte su teoría era cierta, ya que luego de toparse con un espíritu del bosque, esta aceptó transportarlo varios pisos arriba, a cambio de que el chico le diera un poco de su energía espiritual, a través de un beso. Tras aceptar, Sato consiguió llegar hasta el piso 100, donde por cierto se topó con algunas guerreras, a las cuales debía derrotar si quería continuar avanzando. O bueno, más bien a una de ellas y su golem, ya que el resto se retiraron para informarle lo ocurrido a su jefe. De inmediato el chico inició la prueba, la cual no le tomó mucho tiempo cumplir, ya que tanto el golem como la guerrera no tuvieron oportunidad contra él. Así que tras derrotarla, continuó con su recorrido. Su objetivo era encontrar otro espíritu para cortar de nuevo más pisos. Aunque al encontrar a dicho espíritu, notó que estaba en un estado bastante malo. Por suerte con sus ítems no le tomó mucho tiempo regresarle su vitalidad. Y de nuevo, después de cumplir con el pacto, el espíritu lo llevó hasta el piso 180, donde luego de derrotar a algunos jefes de piso, por fin había llegado hasta el piso 200, reencontrándose con el nigromante, que estaba impactado por su presencia. Aún así, le puso una última prueba: debía derrotar a todas sus valquirias si quería tener un enfrentamiento 1 versus 1 contra él. El chico inició una batalla encarnizada contra los golems y las valquirias, en la que a pesar de estar conteniendo su poder para no causar heridas demasiado graves, no le estaba tomando trabajo deshacerse de ellas, gracias a la brecha de poder que existía. Eso sí, antes de ser derrotadas, una de ellas le pidió que por favor cumpliera el deseo de su amo. Y una vez Sato consiguió pasar la prueba, el nigromante le otorgó una especie de espada con la cual enfrentarlo. Gracias a ello obtuvo la clase de héroe. Además le explicó cuál era su verdadero objetivo, revelándole que al igual que él, era un reencarnado y había llevado una vida bastante buena, hasta que un noble acabó con la vida de su esposa, haciéndolo tomar venganza contra él. Tras hacerlo, quiso quitarse la vida, pero se dio cuenta de que eso era imposible, así que lo único que había estado buscando era que un héroe como Sato acabara de una vez por todas con él. Tras escuchar esto, el prota se apiadó de él y usando el poder de la espada acabó con su vida de una vez por todas. No obstante, luego de hacerlo, la mazmorra activó su mecanismo de autodestrucción, así que debían salir de ahí lo antes posible. Por ende, luego de despertar a la elfa, reunió a todas las valquirias a su alrededor para que la chica las transportara a un lugar seguro, mientras él iría por la chica que había dejado inconsciente en el piso 100, ya que no podía abandonarla. Por suerte, gracias a su velocidad, consiguió encontrarla a tiempo y le pidió al espíritu que usara su poder para transportarlos al piso 1. Tras hacerlo, se despidió de ella, pero no se preocupen, al ser un espíritu no sería afectada por la destrucción. Pero el que debía apresurarse era Sato, que a pesar de su velocidad, poco a poco estaba siendo alcanzado por el rastro de destrucción. Por suerte al final, usando sus meteoritos como impulso, consiguió ponerse a salvo. Horas más tarde se reunió con el resto de sus compañeras, quienes estaban muy preocupadas por él, ya que no sabían si había conseguido escapar. Mientras que por otra parte, las valquirias en agradecimiento le juraron lealtad y a partir de ese momento le servirían, aunque momentáneamente, solo una de ellas se quedaría con él, ya que debían llevar los restos de su amo hasta la tumba de su esposa. Y bueno, una vez con todo solucionado, luego de regresar al pueblo se despidió de todos sus amigos en él, incluyendo a Sera y a las personas del hotel, ya que iniciaría un viaje
viaje de varios meses para llevar a la elfa a su bosque, así que luego de despedirse, todo el grupo emprendió el viaje. Y después de varios días, el grupo cada vez parecía llevarse mejor. Mientras tanto, el prota aprovechó para transferirles varios conocimientos del mundo humano a las esclavas. Por cierto, en el camino se encontraron con el resto de soldados rata, que servían a la elfa, quienes habían sido capturados por algunos esclavistas. Afortunadamente, Satou se encargó de liberarlos. Y luego de que estos se encontraran con su princesa y su líder, quien se les unió horas más tarde, decidieron darles una sepultura digna a sus camaradas que habían caído en el camino. Y bueno, después de presentar sus respetos, el soldado le comentó al prota que el momento de separarse había llegado, ya que ahora que sabían que la chica estaría segura con él, su misión había terminado. Eso sí, le entregaron una especie de ítem con el que cualquier miembro de razas aliadas a los elfos les brindarían ayuda. Tras esto, el pelotón de soldados se despidieron, pidiéndole a Satou que por favor no los defraudara. Pero bueno, mientras continuaba con su viaje, el prota comenzó a utilizar sus conocimientos para crear un nuevo tipo de magia, al igual que crear nuevas pociones por su cuenta, las cuales pudieran ayudarle en caso de emergencia, ya que se había dado cuenta que llevar a cabo dichos procesos era bastante similar a como solía ser programar en el mundo humano, aunque para ello debía conseguir algunos materiales, así que luego de llegar a la siguiente ciudad de camino, se adentró en el bosque aledaño para conseguir los ingredientes que necesitaba, claro, con la ayuda de su mapa. Pero al hacerlo se dio cuenta de que una sección del bosque no aparecía en los gráficos de dicho mapa, y al revisar se dio cuenta de que ese lugar se trataba de una especie de zona fantasma, oculta a la vista de los viajeros, y donde minutos después fue atacado por una niña y varias de sus invocaciones, aunque luego de detener su ataque intentó detenerla y hacerle ver que no era un enemigo, pero la chica parecía bastante asustada, o bueno, eso hasta que su abuela se hizo presente, quien después de observar el pendiente que el ratón le había dado al prota, reconoció que este último era una buena persona, e incluso lo invitó a su casa, donde le explicó que ese lugar era resguardado por el reino vecino, y mientras ella cumpliera con su trato de entregar 300 pociones cada año, nadie de la ciudad tenía derecho a alterarlo, ya que allí habitaban espíritus bastante antiguos, y precisamente ahora se encontraba trabajando en dichas pociones. Así que para no incomodar, el prota regresó a la ciudad siendo guiado por la magia de la anciana, pero al día siguiente se percató que la chica de antes estaba siendo perseguida por un grupo de bandidos que al parecer intentaban arrebatarle las pociones que debía entregar. Obviamente el chico no permitiría eso, así que hizo frente a los hijos de fruta. Sin embargo, cuando la chica intentó escapar, tuvo un accidente, provocando que más de la mitad de las pociones se rompieran, algo que ponía en peligro la seguridad del bosque. El prota intentó charlar con el conde del reino, pero este no estaba dispuesto a aceptar una cantidad menor de pociones, ya que él estaba detrás de todo el incidente, ya que de esa manera podría modificar el bosque. Por suerte el prota consiguió un plazo para conseguir el resto de pociones, ya que si este se negaba a aceptar, utilizaría su poder para destruirlo. Lo malo era que tenían muy poco tiempo para conseguir las pociones restantes, aunque gracias a sus investigaciones sabía más o menos cómo crear las pociones. El único problema era que necesitaban conseguir los frascos en los cuales entregarlas. Pero el hijo de fruta del conde había comprado todos los frascos de la ciudad, para que así los chicos no lo consiguieran a tiempo. Pero Satou tenía un plan, y con ayuda de un guerrero a quien había ayudado, y el cual le prestó su taller, utilizando sus habilidades y la mano de obra de todas sus compañeras, consiguieron crear los más de 180 frascos que necesitaban. No obstante, el hijo de fruta del conde, que se enteró de todo, envió a varios de sus hombres a destruir el horno, donde los frascos estaban terminando de confeccionarse. Todo parecía perdido. La niña de antes quedó destrozada, ya que su bosque sería destruido. Pero todo eso estaba en los planes del prota, que justo antes de que el horno fuera destruido, transportó los frascos dentro de su inventario, así que no había nada de qué preocuparse. Así que el grupo consiguió entregar el cargamento completo a tiempo. Además, Satou obligaría al conde a firmar un documento que acreditara la entrega, para así evitar problemas. Sin embargo, el hijo de fruta no planeaba firmar el documento, ya que de cualquier forma se apoderaría del bosque. El prota comenzó a prepararse para destrozarlo, pero eso no sería necesario, ya que el tío del tipo y el verdadero gobernante de la ciudad se hizo presente, diciéndole que se había enterado de sus planes de traición. Al verse acorralado, el conde tentó contra su tío, pero a este último no le tomó trabajo neutralizarlo. Pero cuando se disponía a acabar con su vida, fue detenido por el prota, quien luego de noquear al tipo, le dijo que había niños en la habitación, así que lo mejor era no pasarse demasiado. Pero bueno, tras esto, con todo solucionado, y luego de despedirse
despedirse de sus nuevos amigos, el prota continuó con su viaje rumbo al bosque élfico, y en el camino continuó estrechando su relación con el equipo. Lamentablemente aquí termina este video, ya que el anime aún no cuenta con una segunda temporada, así que tendremos que esperar para saber qué pasó con el viaje de Satou. Pero por el momento, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden dejarme su poderoso like y un comentario con la frase subiendo de nivel. La meta son los 15.000 likes y 1000 comentarios. Por cierto, la próxima semana tendremos 2 videos. Y sin más, sayonara.